Buenas tardes. Estamos presentando el documental La mujer que soñaba con números dentro de las actividades programadas desde el Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Para eso hemos contado para presentar el documental La mujer que soñaba con números, un documental sobre Andresa Casamayor, matemática zaragozana del siglo XVIII, con la directora del documental, Mireia Brisqueta. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con Pedro Miana, profesor catedrático universitario de matemáticas y asesor científico de ese documental del que hoy vamos a hablar y que vamos a presentar un poquito más tarde. Hola, buenas tardes, Pedro. Para que sepan lo que vamos a hacer, vamos a presentar primero en media hora, más o menos, lo que es el documental, cómo surgió, quién es la figura de Andresa Casamayor, con Mireia y con Pedro, y posteriormente proyectaremos el documental directamente a través de la página web en lo que están viendo esta actividad, este programa. Y al finalizar, lo que no habrá es debate posterior. Sí que os daremos la dirección de Sin Tregua Comunicación, que es la productora que realizó el documental, y la del Servicio de Mujer e Igualdad, por si alguien quiere ponerse en contacto, y les pasaríamos las preguntas a Mireia y a Pedro. Sin más dilación, voy a presentar a Mireia Brisqueta, que es la directora del documental La mujer que soñaba con números. Ella es guionista y directora aragonesa que se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. Lleva más de 20 años trabajando en el sector audiovisual. Es fundadora de la productora Sin Tregua Comunicación, desde la que se han realizado numerosos programas y documentales, sobre todo para Aragón Televisión, pero me imagino que para bastantes otras televisiones, como es Lo Tuyo es Puro Teatro y Bobinas, de la televisión aragonesa. Y en la actualidad dirige también el programa En Ruta con la Ciencia, un programa que se emite los jueves a las 9 en Aragón Televisión y que es muy, muy, muy recomendable, ¿no? Por lo que transmite con esa soltura, con esa facilidad de tratar de transmitir lo que es la ciencia y acercarla a todos los públicos, ¿no? Este programa, de hecho, recibió el premio Tercer Milenio a la divulgación. Mireia fue también premio de la Asociación de la Prensa y entre los documentales producidos por Sin Tregua destaca, no me quiero dejar ninguno, La mujer que soñaba con números, Tras la huella de la vida primitiva, seleccionado en varios festivales internacionales, Aragoneses en el infierno de los campos de concentración alemanes y La bolsa de Bielsa. No sé si últimamente con la pandemia has podido hacer alguno más. No. ¿No? Bueno, pues bienvenida, Mireia. Bueno, es la directora del documental y con ella ahora pasaré a explicarnos también cómo se ideó, cómo se fraguó y cómo se gestó todo el proyecto del documental. Y para hablar desde las matemáticas, por decirlo de algún modo, contamos con Pedro Miana. Él es catedrático de matemáticas de la Universidad de Zaragoza, aunque en este momento nos está hablando desde Logroño, porque está en una comisión, comisión de servicios, creo, en Logroño, en la Universidad de La Rioja. Ha publicado numerosos estudios, es subdirector del Instituto de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza y es un investigador principal en numerosos proyectos relacionados con la matemática y la divulgación de la misma, ¿no? En la educación de las matemáticas. Ha publicado también numerosos artículos y, además de la investigación sobre Andresa Casamayor, de la que espero que nos cuente cómo se metió en ese trabajo de investigar esta mujer matemática, tiene, por ejemplo, también el documental sobre el matemático español Zoel García de Galdeano. Bienvenidos. Quería decir que el Instituto de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza es quien diseñó en el tercer centenario del aniversario de Andresa Casamayor, que fue el año pasado, consiguió la emisión de un sello de correos que fue promovido desde este instituto y junto con la Federación Aragonesa de Sociedades Filatélicas. Muchas gracias por estar aquí, Pedro. Gracias a vosotros. ¿Vale? Vamos a pasar a dar la palabra a Mireia para que nos cuente, sobre todo, esa labor, supongo que de dirección de un documental tan interesante como es este y que luego veremos. ¿De acuerdo, Mireia? Muchas gracias. Gracias, Pepe, por la presentación. Gracias. Bueno, primero felicitar, ¿no?, a la Casa de la Mujer y al Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza por hacer todo este ciclo durante el 11F, ¿no?, para celebrar el 11F, porque creo que es interesante que las instituciones se impliquen, ¿no?, y se hable de las mujeres en la ciencia y se anima a las jóvenes a estudiar ciencias. Y dar las gracias por contar con nuestro documental, con Pedro y conmigo para poder presentarlo, ¿no? Sí que igual del documental, como la gente lo va a ver luego, tampoco quiero contar mucho, digamos, del argumento, no hacer mucho spoiler para que la gente lo pueda ver,
pero sí que, bueno, un poco plantear temas que yo creo que cuando lo vean pues les van a ayudar un poco a entenderlo, ¿no? Normalmente la gente siempre pregunta la idea, ¿no? ¿Cómo se nos ocurre, ¿no? ¿Cómo empieza este proyecto? Entonces, eso tiene que ver con, pues como has comentado, dirijo un programa de ciencia en Aragón Televisión y hace ya varios años que para el 11F pues buscamos temas que tienen que ver con mujeres científicas. Así fue como descubrí la figura de Andrea Casamayor. Bueno, Andresa Casamayor, que ahora gracias a Pedro y a Julio sabemos que realmente se llama Andresa, no Andrea, porque hasta el nombre había pasado mal a la historia. Entonces, investigando sobre mujeres científicas, me encuentro con ella y veo que no hay nada de información. Simplemente se sabe que se supone que es aragonesa y que es la primera mujer que ha escrito un libro científico que se publica, que se conserva en este país. Entonces, no hay nada sobre ella y hablo con Pedro para empezar este proyecto y eso, y que él se encargue, digamos, la parte de investigación, porque es verdad que un problema para hacer este documental es que no había nada, no había prácticamente información, porque yo creo que nadie realmente se había puesto en serio a investigar sobre ella. Entonces, Pedro y su equipo desarrollan una investigación y en paralelo, pues yo, digamos, empiezo la parte de documental, un guión, que este guión tiene la gracia o la complicación de que los datos que Pedro y Julio van encontrando, pues luego los tenemos que ir añadiendo al documental. Y luego los tiempos de la investigación son unos y los del audiovisual son mucho más rápidos. Entonces, igual vas sufriendo porque tú tienes que ir grabando, tienes que ir haciendo cosas y claro, las cosas se encuentran cuando se encuentran. Entonces sí que es verdad que un momento, yo creo que una gran alegría fue cuando encontraron la partida de nacimiento y por fin supimos que era aragonesa, porque hubo un momento que incluso yo llegué hasta a pensar que dices, pues igual es que ni existió, ¿no? Y estamos ahí haciendo un documental de alguien que ni siquiera existió. Entonces, bueno, yo creo que ese momento fue muy importante para dar credibilidad al documental, que yo creo que esa es la parte que es importante destacar, ¿no? Que es una cosa característica de este documental frente a otros, que el hecho de tener un trabajo de investigación en paralelo, pues de verdad es que le da como más solvencia, más credibilidad y el trabajo es mucho mejor que si no lo hubiéramos tenido, nos hubiéramos tenido que limitar quizás a las fuentes que ya existían, que ya te digo que eran muy pobres. Eso me lleva al tipo de documental que es. Realmente esto lo llamamos docudrama, porque hay una parte importante de ficción. Y esa ficción no es lo típico de recrear escenas, no. Es una ficción que tiene una historia que va en paralelo a lo que es la parte de historiadores, de científicos, ¿no? El típico documental de gente hablando. Pues hay una parte que es gente hablando y en paralelo hay una historia que, para que la gente por si acaso lo tenga claro, toda esa historia es inventada, ¿vale? La relación de Casamayor con su padre, eso es inventado. A partir de lo que se sabe de ella, podemos suponer cómo se llevaban, cómo estudió, cómo tal, pero es verdad que hay una parte de ficción que por eso, para hacerle saber a la gente que es una ficción, lo contamos a través de un grupo de teatro que también es falso. Entonces, porque yo creo que un documental, por lo menos desde mi punto de vista, un documental de este tipo de divulgación, es importante que la gente sepa qué es verdad y qué no, ¿vale? Entonces, bueno, pues es establecer una relación con el espectador que sepa los parámetros, ¿no? Entonces hay una parte muy clara que son los investigadores y otra parte que es la ficción, que se creó, ya eso, te digo, porque no había datos. Entonces, elucubramos y así conseguimos hacerlo. ¿Por qué? Porque yo creo que este trabajo, más allá de la parte audiovisual, tiene sentido por lo que es reconocer a este personaje, a Andresa Casamayor, porque la gente sepa que existió, porque la gente conozca su valía, sepan lo que hizo, sepan cómo lo hizo, las dificultades que tuvo en su época. Y entonces yo creo que es un poco uno de los logros del documental, ¿no? Que has comentado tú. Bueno, y luego contará Pedro más cosas que ellos han hecho, ¿no? Vinculados a Andrea y a Andrés y su trabajo. Y es que, bueno, que yo creo que eso de reivindicar su figura, yo creo que eso sí que se ha conseguido, ¿no? Es una parte de esa reivindicación y yo creo que esa parte podemos estar contentos. Este documental sí que es verdad que habla de Andresa, pero también habla de la Zaragoza de mediados del siglo XVIII, personajes como Josefa Mario Borbón, que también es una figura fundamental de las mujeres en la historia, Conde de Aranda, Pignatelli, ¿no? Personajes del siglo XVIII fundamentales para Aragón, y también hay una parte de la ciencia en el siglo XVIII. Y, por supuesto, las mujeres en la ciencia.
en el siglo XVIII y también en la actualidad, ¿no? Un poco por intentar ver, preguntarles a ellas, ¿no? A las investigadoras, cómo ven las matemáticas, ¿no? Cómo ven la situación, qué opinan, han cambiado mucho, existe el techo de cristal o no, temas así que igual están ahí en el, ¿no? Todavía en el debate y que nos parecía interesante que se trataran. Porque se haga la gente la idea, el calendario de un proyecto como este, ¿vale? En 2018 surge la idea, surge el proyecto, a principios del 2018 se empieza a escribir el guión, buscamos financiación, a finales del 18 lo podemos, digamos, grabar casi todo, en el 19 lo vamos editando, acabando y tal, y lo estrenamos en febrero del 2020. Son más de 2 años, que son un poco los periodos normales de un audiovisual de este tipo. Al final son como 60 minutos, una hora, con una parte de recreación, con parte de historiadores, en Zaragoza, en Madrid, en varios sitios. Y es eso, más que nada porque luego a veces te pasa con audiovisual, ¿no? Que lo ve la gente y dice, va, media hora, sí, pero es que para hacer ¿no? Y haces otro documental, sí, pero es que para cada proyecto de estos, al final son un montón de meses, un montón de años, y que son posibles, en este caso sí que quiero recordarlo, por el tema de la financiación, ¿vale? Este proyecto es posible por la financiación pública, a través de instituciones, pues el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, lo que es las ayudas del Departamento de Cultura, Diputación Provincial de Zaragoza, también el área de Cultura, y Aragón Televisión. Esos fueron los grandes pilares económicos del proyecto. Aparte ha habido pues, empresas más pequeñas que muchas se han implicado en la medida de sus posibilidades, ¿no? Para el estreno, para el rodaje, y con toda esta gente hay que dar las gracias. El IUMA, el Instituto de Pedro, también colaboró, y el Centro de Producciones Audiovisuales, CPA, que nos dejaron sus instalaciones para grabar toda la parte de ficción, ¿no? Que al final son préstamos, son colaboraciones, pero que son fundamentales para un proyecto de este tipo, que es verdad que tiene una finalidad pues claramente divulgativa. Por eso nuestra intención desde el principio es que se llevasen a colegios, que se viesen colegios. Y en ese sentido sí que tenemos un proyecto, simplemente te lo comento y luego sí que vamos a tratar el tema de la divulgación y tal, pero es verdad que tenemos un proyecto en unión con la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de Aragón. Se quería haber llevado a colegios con investigadoras, llevando a mujeres científicas a contar también su experiencia, pero claro, llegó el COVID, eso fue en febrero, llegó el COVID en marzo y se acabó. Y se acabó toda posibilidad de hacer algo por los colegios y tal. No sé, esperemos que el año que viene pues podamos retomar este proyecto. Vamos, esto si quieres, luego cualquier cosa ya te cuento más cosas. Muy bien, Mireia, muchas gracias por la introducción, por la presentación del documental, con ese trabajo de documentación y de investigación a la par, ¿no? Y sobre todo también poner en valor tu trabajo, vuestro trabajo y el trabajo de todos los técnicos y técnicas que trabajan en un documental, que se pegan 2 años para verlo con media hora, sí. ¿De acuerdo? Pero que realmente lo que luego se ve tiene la calidad que tiene, ¿no? Tiene el trabajo bien hecho, ¿no? Pero indudablemente hay un esfuerzo detrás importantísimo. Luego creo que podemos hablar del tema de los colegios, del tema también de la investigación, de cómo... Y por cierto, y ahora voy a dar paso a Pedro, también como investigador, que nos cuentes, bueno, nos cuentas lo que quieras sobre cómo fue la investigación, ¿no? Pero hasta qué punto fue fácil o difícil investigar sobre una mujer matemática del siglo XVIII o que escribió un libro sobre matemáticas del siglo XVIII, las dificultades que hubo. Bueno, te dejamos que nos cuentes también esa parte de investigación desde las matemáticas, desde tu cancha, y luego hablamos los tres sobre la repercusión del documental, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Yo voy a compartir una pequeña presentación que he realizado, entonces espero que la veáis, así que vamos allá. Me imagino que ya la estáis viendo. Así que voy a empezar con esta cita de Jorge Luis Borges, que de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Pues de esto va, de un libro. Pero bueno, a esta cita también le podríamos añadir el documental, ¿no? El documental también es una extensión de la imaginación y de la memoria. Entonces... de un libro que además hemos conseguido reeditar hace poco, y esto lo contaré al final. Pero voy a empezar por el principio de la historia, y como ha dicho Mireia, pues hace ya más de 2 años yo recibo una llamada de Mireia y me dice,
¿te apetecería colaborar conmigo en un documental? Habíamos colaborado juntos en el documental de Zoe García de Galdeano y la verdad es que había sido una experiencia realmente para mí espectacular, ¿no? Esta es una fotografía en París, donde estuvimos rodando, donde se ve a Mireia, pero también se ve a Marisa, gente del equipo, y la verdad es que forman un equipo humano y de artístico y de calidad y de profesional muy, muy envidiable, y la verdad es que dan ganas siempre de colaborar con ellos. Así que mis gracias a Mireia. Y me dijo de que iba a ir al documental, iba a ir de una matemática de María Andrea Casamayor. De ella se conocía el libro, El Tironicio aritmético, que está disponible en la Biblioteca Nacional, está digitalizado, lo publica en Zaragoza en 1738 y lo publica siendo además el primer libro de ciencia que se conoce escrito por una mujer en España. He dicho que se conoce, pero me he equivocado, que se conserva, porque sí que se sabían de otros libros escritos anteriormente por mujeres, pero que no se conservan. Este además, si veis aquí, en la portada tiene el sello de la Biblioteca Real y se conserva en la Biblioteca Nacional, pues porque cuando se editó en 1738 lo mandaron a la Biblioteca Real y de allí pasó a la Biblioteca Nacional. ¿Y qué más se sabía de ella? Pues se sabía debido a Félix Latasa, que en su tomo tercero publica ya una pequeña biografía, en su tomo tercero sobre el diccionario de escritores aragoneses, publica una pequeña biografía en la que da los primeros datos de ella. Esto está publicado en 1800 y María Andrea Casamayor muere en 1780. Aquí publica lo que se conoce más o menos de ella, que había fallecido el 23 de octubre de 1780, no dice cuándo nace, y dice su obra, El Tironicio aritmético, y una segunda obra que era un manuscrito que se perdió. Y sí que valoran que era una matemática de gran calidad, porque son muchas las cuentas, cálculos y sumas y reglas que se dan en este escrito, y trabajo apreciado por el referido padre maestro Martínez. Así que a partir de allí había muy pocos datos y ninguno de ellos originales. Sí que es cierto que a finales del siglo XIX, varios autores, como Melchor Poza, en su libro de Mujeres Célebres Aragonesas, comenta a María Andrea Casamayor, pero viene a decir prácticamente lo mismo que Félix Latasa. Y también en 1903, Manuel Serrano Sanz, en su libro Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas, viene a comentar los mismos datos. Y ya no hay más. No hay más hasta en el año 2006, que en un libro de Las Damas del Laboratorio incluyen un capítulo de María Andrea Casamayor, y este capítulo está escrito, bueno, el libro entero está escrito por María José Casado. Los datos que incluyen en el libro, pues incluye algunos datos nuevos, pero hay otros datos que son erróneos. Por ejemplo, no dice, o son también desconocidos, ¿no? Por ejemplo, no dice la fecha de nacimiento y dónde nace, que esto era fundamental para el proyecto de Mireia, ¿no? Y basándonos en esos datos, bueno, podemos mencionar alguna cosilla más de reconocimiento. En el 2009 el Ayuntamiento de Zaragoza le reconoció con un grupo de viviendas en Las Fuentes. También el Ayuntamiento de Gijón le dedicó una calle. El museo, el municipio de Alcobendas tiene una sala, y también un colegio que se inauguró en Paracuellos del Jarama en el año 2017. Y esto era lo que se sabía antes de que nos pusiéramos a investigar. Así que tenemos que investigar, y la investigación, tanto en la matemática pura, en la cual pues me dedico, como en la investigación, en esta otra investigación en historia de la matemática, pues siempre sigue el mismo esquema. Hay que estudiar lo que ya se sabe, lo existente, formación. Necesitas iniciativa, curiosidad, preguntas, y tienes que buscar en las fuentes, en las viejas, en archivos, y en las nuevas, que es Internet y todas las fuentes nuevas que están disponibles a través del ordenador. Investigar, obtener resultados nuevos, publicar esos resultados, escribirlos, o en este caso que salgan a la luz a través de un documental. Divulgar los resultados con charlas, con el documental, con lo que sea, y siempre queda algo nuevo por hacer, con lo cual es volver al primer punto, y a partir del primer punto volver a recorrer el camino. Yo creo que en mi faceta de profesor de universidad es mi responsabilidad como investigador público poner a disposición de la sociedad los resultados de mi investigación. Eso es una labor que los investigadores tenemos que realizar. De esta manera generamos conocimiento y promovemos la integración del conocimiento científico dentro de la sociedad. Los científicos no tenemos que vivir aparte de la sociedad, somos parte de la sociedad. Para divulgar hace falta entender, enseñar y no aburrir. Así que una manera muy buena de divulgar es a través de
del documental, de las artes visuales, ¿no? En un congreso que organizamos todos los años, en el 2018, esto fue en octubre del 2018, le comenté a Julio Bernós, que es compañero y amigo del Departamento de Matemáticas, que estaba colaborando en este proyecto. Y entonces lo comentamos en una noche después del congreso, después de la jornada del congreso. Le dije, estoy en esta idea de colaborar en el documental. Así que Julio se unió al equipo investigador y dijo que estaría encantado, y la verdad que fue una gran ayuda. ¿Por dónde empezamos a investigar? Pues donde hay que empezar es en el archivo del Pilar, y hay que echar mano de las fuentes antiguas. Y hay que empezar por el archivo del Pilar porque, como he dicho, se sabía cuándo fallece. Y esta es la partida de función de María Casamayor, que aquí lo pone el 24 de octubre de 1780. Aquí lo he puesto más grande, ampliado. En 1880 murió María Casamayor, hija de Juan y Juana Lacoma. Recibió, perfecto, bueno, más datos. Allí pone la partida de función. Pero lo que había que encontrar era la partida de nacimiento. Fue muy curioso cómo la llegamos a encontrar. Encontramos las de las hermanas, que eso era conocido. Y nos dimos cuenta que una de las hermanas le pusieron de nombre Valeria, y Valeria en Zaragoza fue porque había nacido en San Valero. Nació el 29 de enero. Entonces vamos a pensar un momento y le dijimos, si esta se llama María Andrea Casamayor, Andrea es Andresa, es Andrés, ¿cuándo es San Andrés? Miramos, el 30 de noviembre. Pues tuvo que nacer el 30 de noviembre. Tenemos que localizar el año. Y así fue. Y gracias a Dios, después de bastante de intentos de estar mirando los libros, lo encontramos. Y una de las cosas que uno aprecia es el año, porque aquí esta es la partida de nacimiento. El año, a 1 de diciembre de 1720, bauticé yo el vicario, hija de Juan José Casamayor, natural de Olorón, Francia, y de Juana Rosa Lacoma, natural de Zaragoza, bauticé cónyuges de esta parroquia. Se llamó María Juana Rosa Andresa, aquí aparece la Teresa claramente, fue patrono Juan Casamayor y madrina de honor Valera Martina Casamayor. Con lo cual, el 30 de noviembre de 1720 es el año en que nace María Andresa Casamayor en Zaragoza. Esto luego iba a tener diversas repercusiones. Esto lo encontramos pues en el 2019, creo recordar, a principios de año, y ya nos dimos que al año siguiente, en este extraño o trágico 2020, pues algo habría que hacer. El documental se estrenó, incluso he puesto aquí una fotografía de la Biblioteca Nación. Aquí fue la de Ibercaja, ¿no?, del estreno del documental, con parte del equipo del documental. Y nosotros lo que nos dimos cuenta es, después del estreno y de la realización del documental, ¿y ahora qué? Teníamos que celebrar el cumpleaños, el tercer centenario del nacimiento de María Andresa Casamayor, y además pues reconocer la labor de escribir un libro de matemáticas solo con 17 años, que era la edad que tenía cuando publica el libro, ¿no? Uno de los reconocimientos vino a través del sello. Editamos con la Casa de Moneda y Timbre un sello que fue iniciativa de Raquel Villacampa, también miembro del equipo directivo del instituto, que se editó el 29 de junio del año pasado. Y algo más había que hacer. Somos investigadores, así que una manera bonita de acabar esta historia era realizando una reedición del primer libro del Tironicio aritmético, y que al menos estuviera disponible, ¿no? La idea de hacer una reedición de este libro, pues necesitábamos no solamente presentar a María Andresa Casamayor, presentar el libro, contenido del libro, sino que también nos dimos cuenta que había que contar con historiadores para que nos hablaran de la Zaragoza del siglo XVIII, que nos hablara de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, la educación en el siglo XVIII o distintos aspectos como las mujeres del 700. La verdad es que nos nutrimos de los expertos que aparecen en el documental, tanto Domingo Buesa, Antonio Peiró, María Victoria López Cordón, son los firmantes de los capítulos de este libro, que ya podéis encontrar en las librerías. Está editado, mejor dicho, por Prensas Universitarias de la Universidad de Zaragoza. A todos ellos pues quiero agradecerles la labor de haber echado una mano en la edición de este libro. Solamente así de pasada, voy a ir rápido en cada uno de los capítulos. Voy a mencionar
pues por ejemplo en la Zaragoza de 1700 a 1780, en el capítulo de Antonio Peiró, pues comenta el censo de 1723, donde ya aparece en una de las líneas el padre de Andresa Casamayor, Juan José Casamayor, dice que es un mercader casado con 5 hijas. Sabemos que nace en 1720, luego una de estas hijas es María Andresa, y esta es el censo, que además está digitalizado, está en la Diputación Provincial de Zaragoza, pero lo curioso y lo interesante es que en el censo de 1766 aparece María Andresa Casamayor, ya de adulta, viviendo sola, y la casa en la que ella vivía está en pie en Zaragoza. Y esa casa la podéis contemplar porque está en la calle Palomar y se mantiene milagrosamente en pie después de las diversas guerras que ha sufrido Zaragoza, en particular pues el segundo sitio en la Guerra de la Independencia. Otros autores, Domingo Buesa habla como de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, y como ya he mencionado, Francisco Ramiro habla de la educación en el siglo XVIII, y ese capítulo también es muy interesante, y yo siempre recuerdo la educación con este cuadro de Goya, ¿no? Casi de la misma época, La letra con sangre entra, y uno se da cuenta de cómo era la educación en aquel momento, ¿no? María Victoria López Cordón habla de otras mujeres del 700, en particular de María Andresa Casamayor, y de algunas certezas y luces, ¿no? Y ya para terminar, pues el libro contiene un capítulo biográfico de María Andresa, donde se pueden consultar todos los detalles, y un capítulo escrito por Antonio Oller sobre el libro propiamente y el contenido que tiene. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Mireia, por la explicación. Si os parece, podemos plantear ahora profundizar en algunos temas de los que habéis planteado vosotros dos y que nos parecen interesantes también, ¿no? Por un lado, si te parece, Mireia, podemos empezar con lo que tú has dejado antes encima de la mesa, ¿no? El tema de los institutos, los colegios, cómo funciona el documental, cómo veis la forma de llegar la ciencia a las niñas también para que se interesen más por ellas y se quiten no el miedo, sino las presiones que existen muchas veces alrededor de ellas para que no sigan por esas carreras. Sí. Además, hace poco comentaban, ¿no?, que justo después de unos cuantos años en que las carreras, las ingenierías iban para arriba las mujeres, había vuelto a caer, ¿no?, las matriculaciones en carreras como ingeniería, que siempre son misterios, ¿no?, que son como ¿por qué pasa o no pasa? En nuestro caso, por ejemplo, el documental es verdad que cuando se estrenó, eso pues funcionó muy bien, tuvo un estreno muy mediático, como ha dicho Pedro, nos fuimos a Madrid a estrenarlo, que eso siempre ayuda a dar visibilidad, porque ya estás a nivel de, claro, en la Biblioteca Nacional lo estrenamos, tuvimos la suerte de que vino en ese momento la ministra de Igualdad al estreno, entonces, claro, eso ya de pronto te sitúa y todo el mundo se entera. Entonces, claro, nos han llegado peticiones pues, para proyectar el documental en la Universidad de Barcelona, la Universidad de Madrid, Pedro también gestionó con la Universidad de Sevilla, colegios de Murcia, de Valencia, nos contactaron de León, el colegio que se llama María Andresa Casamayor le hizo gracia y también nos contactaron. Sí que es verdad que tuvimos la suerte de que se conoció muchísimo. También es verdad que luego llegó en marzo el COVID y la mayoría de los actos que estaban previstos, pues la verdad es que se han tenido que posponer porque es imposible. Incluso como anécdota, me contactó un aragonés que vive en Siberia y que estaba organizando, ¿te acuerdas de Pedro? Organizando un ciclo de cine en Siberia, había no me acuerdo qué ciudad, ahí en el extremo, ¿no? Y había oído hablar del documental, le había parecido curioso, como es aragonés, pues el tema de aragonesa le llamaba, y me proponía irnos allí, Pedro y yo, a Siberia a presentarlo. Que ya le dijimos que, bueno, que si nos pagaban el viaje, pues nos íbamos a Siberia. Eso es lo más raro que nos ha pasado con el documental. Y ya te digo, sí que es verdad que luego, pues la verdad es que los pobres, pues eso, todo ha sido, este año ha sido un año muy raro porque se ha suspendido casi todo. No pudimos ir a Sevilla, no pudimos ir a ningún sitio. Entonces, nosotros queremos que llegue a los colegios. Hay algunos sitios que nos lo están pidiendo y se está emitiendo por online. Vuestro acto, que nos parece muy bonito también, poner a disposición de la gente, pero creemos que eso que es una pena desaprovechar el contenido y con el apoyo, pues eso, de alguna institución, pues el Gobierno de Aragón, Educación, pues es verdad que hacer algo más organizado y poder hacer sesiones en las que
aparte de llevar el documental, pues pueda venir, en nuestro caso era escuelas rurales, del ámbito rural, que es donde llegan menos actividades, porque en Zaragoza capital se organizan muchas actividades y cuando hemos organizado cosas nosotros con el programa de ciencia para colegios, pues es que enseguida tienes 120, 200 críos, con mejor intención de críos, pero vamos, jóvenes adolescentes, porque los colegios están encantados de participar en actividades que divulguen ciencia, porque no hay tantas, la verdad, no hay tantas. Pero ya el mundo rural no llega casi nada. Entonces queríamos hacerlo algo en escuelas rurales y queríamos contar con mujeres científicas de esa zona. Por lo que tú dices, porque es importante crear referentes, y los referentes tienen que ser cercanos. Entonces, que tú conozcas una ingeniera que trabaja en una planta importante, en una industria, en un centro de investigación en tu comarca, es mucho mejor que yo te diga que Marie Curie, ¿no?, tiene 2 Nobel, que está muy bien. Pero claro, no todos podemos aspirar a ser Marie Curie, pero sí puedes tener un referente cercano, ¿no? Y es un poco la idea del documental, que esperemos que el año que viene pues, se pueda hacer algo más. No la tenemos de vecina, pero esperemos que algún día tengamos de vecina a otra Marie Curie. Exactamente, eso es, crear un referente cercano para llegar mucho más lejos. Los dos habéis hecho investigaciones. Pedro, tú investigaste también sobre Zoel García de Galdeano, entre otros, me imagino, porque veo que investigas también y que le das mucho. Y Mireia has estado haciendo documentales también históricos, ¿no? De la bolsa de Bielsa, los campos de concentración. ¿Habéis tenido una especial dificultad para investigar a una mujer del siglo XVII que hizo algo distinto y que se salía de lo que las mujeres podían hacer en aquel tiempo? El hecho de ser mujer la que escribió el libro, ¿os ha resultado o presentado alguna dificultad mayor en esa investigación, Pedro? Bueno, la verdad es que ser mujer es más difícil de rastrear, eso es así de claro, y es más difícil de rastrear ahora y yo creo que siempre, ¿no? Por muchísimos motivos. Hay incluso una anécdota muy buena, y es que estuvimos viendo una mujer en el siglo, mejor dicho, un hombre en el siglo XVIII, se muere su mujer y a los 2 o 3 días de haberse muerto la mujer, el que hace testamento de la mujer es el hombre. Con lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Pero eso te viene a decir lo que significaba pues el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces es bastante más difícil el rastrear a una mujer, y además el rastro que suele quedar es, por ejemplo, si se casa, evidentemente, María Andresa no se casó, con lo cual la boda no aparece. Si eres rica, pues puedes pensar en tu herencia, en lo que dejas, ¿no?, a tus hermanos o a tus hijos. María Andrea no tuvo hijos, con lo cual tampoco ahí vas a encontrar rastro, y tampoco era rica. Al final de su vida era una señora que sobrevivía con su trabajo, con lo cual pues el rastrearlo la hemos encontrado pues en el censo, simple y llanamente por el hecho de que ella, mujer sola, vive sola. Eso era también rarísimo. Una mujer en aquella época no podía vivir sola, a no ser que estuviera pues o viviendo con viviendo con otra persona que fuera pues algún familiar o alguna cosa así. En ese caso no estaría viviendo sola, ¿no? Entonces ella aparece como mujer sola viviendo en su casa en 1766, y también aparece como maestra de niñas. En un censo del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que aparece el listado de maestra de niñas municipales. Entonces rastrear a las mujeres siempre es muchísimo más difícil por cantidad de razones. Y para ti, Mireia, ¿también has visto diferencias con los trabajos más históricos de otro tipo que has hecho? Sí. A mí me pasó cuando hice en concreto el documental de los aragoneses en los campos de concentración. Claro, primero ya es una cuestión de estadística. Hubo muchos más hombres aragoneses que mujeres aragonesas en los campos. Luego, supervivientes, ¿cuánta gente, pues en los años, claro, esto hace ya 15 años, cuánta gente aún quedaba viva? Pues cada vez va bajando el número. Y es verdad que mujeres aragonesas viva, localicé una y se negó a participar. Que fue prácticamente la única persona que no quiso salir. Me refiero que te pasa a veces con las mujeres, a la hora que yo lo entiendo, porque a veces la historia es de otra manera, son muchos años diciéndote que no, sabes, que no tienes que contar las cosas, que estás en segundo plano, que lo tuyo no importa. A veces la gente se lo llega a creer, ¿no? Y nos pasó eso, es muy triste porque es verdad que es un documental en el que solamente hay presencia de hombres, pero nos pasó eso, digamos que todos los supervivientes aragoneses que localizamos aparecieron, salvo un hombre, que el hombre ya tenía problemas que se estaba ya
pues un poco se le estaba yendo la cabeza, entonces pues su mujer nos dijo que no podía salir, lógicamente, y esta mujer que se negó, simplemente que no quería contarlo. Entonces es verdad que a veces contar la historia a las mujeres pues es difícil porque las propias mujeres pues nos cuesta contarlo, entonces es así. Muy bien. Una pregunta que os quería hacer para ir finalizando es, casi es ciencia ficción, pero ¿qué pensaría María Andresa 300 años después de cómo está la situación de la mujer en las ciencias, las matemáticas, pero en las ciencias en general? ¿Qué podría pensar? ¿Qué vería? Pedro, que es tu campo. Bueno, hombre, hay muchísima diferencia de su época a la de ahora, así de claro. Es decir, ella se ha avanzado bastante. No en la plena igualdad, por así decirlo, ¿no? También por diversos condicionamientos, yo creo que sociológicos y sociales. Las matemáticas y las ciencias, en general, yo creo que también las carreras técnicas tienen una cierta competencia, tienen una cierta condición de competitividad, que eso hay que valorarlo, ¿no? Entonces es bastante competitivo. Entonces allí, cuando llega la hora de competir, pues muchas veces hay que animar a las chicas que tienen que competir, que hay que hacerlo, y no porque no valgan, que es que, de verdad, que yo he dado clases a chicos y chicas y he puesto matrículas de honor a chicos y a chicas realmente excelentes, o he dirigido tesis doctorales a alumnas que han sido realmente muy buenas. Pero sí que es cierto que ese punto de competitividad, incluso tal vez relacionado con lo que decía Mireia Mostrave, pues hay que animarlo a hacerlo. Lo pueden hacer porque tienen capacidad de sobra y lo tienen que hacer. O sea, eso es así, o lo tienen si quieren, evidentemente, pero eso es lo que hay que hacer. Ella vería, yo creo que estaría contenta y además estaría satisfecha de lo que se ha conseguido. Estaría sorprendida del reconocimiento, yo creo que ella misma se lo creería, de decir, pues el libro ha resistido y me están recordando por el libro, y bueno, también creo que estaría agradecida, sí. Muy bien. Pues yo creo que vamos a pasar enseguida a ver el documental, que como decías antes, Mireia, mezclaba ficción y realidad. Creo que es importante y además me ha parecido muy interesante que decías como muchas veces hay que explicar que hay cosas que son ficción, pero también jugamos con eso, ¿no? Pero que esa ficción no oculta la realidad de que hizo, del trabajo que hizo, de la investigación que vosotros también habéis hecho y de la presencia de mujeres como Andrea Casamayor y otras desconocidas que irán saliendo poco a poco y que poco a poco vamos descubriendo, que van saliendo de la historia, ¿no? De la producción histórica que muchas veces fue invisibilizada, ¿no? Yo únicamente para acabar y antes de dar paso primero me gustaría invitar a todas las personas que nos están viendo a ponerse en contacto en cualquier momento con la productora Sin Tregua Comunicación, que están siempre muy asequibles, muy dispuestos a hablar de este documental, pasarlo sobre todo en los colegios, como decías, como una forma de acercar la ciencia a los niños y a las niñas, ¿no? Como actividades educativas, que os podéis poner en contacto con ellos para poder desarrollar el proyecto. Daros las gracias a vosotros por vuestra exposición y por aclararnos, y únicamente deciros que tanto vuestra exposición como el documental que vamos a ver, invito a todos y a todas a verlos porque, como decía antes en la divulgación Pedro, hablabas de que para divulgar yo te he entendido y he entendido el documental, me ha enseñado y me habéis enseñado muchas cosas y no me ha aburrido en absoluto en esta charla y no me aburro tampoco cuando veo el documental que habéis construido. Muchas gracias por vuestra presencia y si os parece, en unos segundos ponemos el documental que quedará para poder verlo durante los 50 minutos, 55 minutos que creo que son los que dura, un poco para que las personas lo sepan también, ¿de acuerdo? Muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias también a Sin Tregua Comunicación por colaborar en esta actividad. Gracias a ti, Pepe, y al resto del equipo que está detrás, ¿no? Que ha hecho posible este acto. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a los dos.